Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar conectados. Os habrá parecido, supongo, un mensaje de que la sesión se está grabando y es que las grabamos todas para poder colgar a posteriori en nuestra página web para que se puedan revisualizar cuando queramos. Eh, es un placer hoy para mí, y hoy sí que lo digo muy sinceramente, esta sesión es una sesión que yo creo que para la EC era importante, la hicimos ya durante el congreso, el último congreso en Palma, pero queríamos también hacerla más extensiva a todos los socios. Es una sesión bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en los webinars, no es sobre un tema determinado, sino sobre un trabajo que han ido desarrollando muchas enfermeras y enfermeros durante estos últimos meses y años en algunos casos. Se trata de presentar unos documentos que yo creo que primero para profesión y para nosotros son súper importantes y para la EC son documentos que le dan un peso también de gran importancia. Tengo el placer de estar comoderando esta sesión con Gemma Berga. Gemma supongo que la conoce todo el mundo, pero bueno, la presento. Gemma es enfermera de hemodinámica del Hospital de Sant Pau, doctoranda y actualmente es la directora del comité científico de la EC. Es la cabecilla de tener la calidad científica que tenemos en la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Sin más, yo solo os puedo agradecer a los participantes, a Gemma y a todos los que estáis conectando y os estáis conectando que estéis aquí. Yo creo que para todos, ya lo he dicho, es muy interesante y esperamos que sea de vuestro grado. Sin más, le cedo la palabra a Gemma para que pueda presentar a nuestras compañeras. Muchas gracias, Isaac. Es un placer para mí presentar esta sesión contigo hoy. Desde el Comité de Guías de la EC hemos estado trabajando profundamente en estos documentos y verlos a la luz es una enorme satisfacción. Bueno, el objetivo de este webinar es presentar distintos documentos que se han llevado a cabo dentro de los diferentes grupos de trabajo, como es el grupo de estimulación cardíaca y arritmias, el grupo de insuficiencia cardíaca y el grupo de hemodinámica. Y ya sin mayor dilación me gustaría presentar a la primera ponente. Ella es Susana Bombín González, es enfermera de arritmias y responsable de seguimiento remoto del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y vocal del grupo de trabajo de electrofisiología y estimulación cardíaca de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Ella nos presentará el documento de perfil y acreditación de arritmias. Adelante, Susana, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros y muchas gracias a la EC por volver otra vez a poder presentar este documento de acreditación que creo que para todos significa un antes y ahora lo que va a comenzar, que es un gran camino para todos porque es súper importante que tengamos estos documentos. Voy a compartir la pantalla y empezamos. Bueno, declaro no tener ningún conflicto de interés y os voy a presentar el índice que vamos a llevar a cabo a lo largo de esta presentación. Lo primero de todo, voy a presentaros a los autores que hemos colaborado en el desarrollo de este documento, un cronograma, la importancia de por qué hemos desarrollado este documento, objetivos, las dificultades que hemos tenido a lo largo de estos años, la estructura y presentación del documento con unos requisitos básicos para la acreditación, cómo hay que renovar la acreditación y los planes de futuro. Empezamos con los autores del documento. Bueno, una de las autores fue Mercè Fontanals, todos la conocéis, ha sido vocal de nuestro grupo de trabajo durante el 2014 y el 2018, es enfermera en electrofisiología y estimulación en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, es enfermera del programa de la unidad de arritmias de su centro, hace consulta de seguimiento presencial y remoto de dispositivos cardíacos implantados y es docente en el curso de monitorización remota de la SEC. Además, también es docente en el máster de insuficiencia cardíaca. Espacio para un vídeo de 1 minuto, o sea, ya no pasa más. Otra de las autores es Isabel Lillo, que también la conocéis, fue vocal del grupo de trabajo durante los años 2018 y 2020, es enfermera del Hospital General Universitario de Alicante, trabaja en electrofisiología y estimulación desde el 2004, tiene máster en enfermería en electrofisiología y estimulación en el año 2016
y colabora activamente con nosotros en la EC. El presidente, que ya le conocemos todos, Isaac, que nos acaba de presentar, que trabaja en el Hospital Universitario de Sant Joan Déu de Barcelona, en hemodinámica y electrofisiología pediátrica, tiene la consulta de enfermería de seguimiento de dispositivos cardíacos y es profesor colaborador en grado de enfermería y máster en cuidados intensivos pediátricos. Otra de las autores es María Isabel Montolio Rodríguez, trabaja en el Hospital Rollo Vilanova de Zaragoza, trabaja en sala, en implante de dispositivos y realización de diferentes pruebas funcionales y cardíacas, en la consulta de enfermería de seguimiento remoto y presencial de dispositivos cardíacos, en la consulta de arritmias y también en la consulta de cardiopatías familiares. Francisco Javier González Bonilla, que trabaja en el Hospital Costa del Sol de Marbella, unidad de seguimiento remoto y presencial de marcapasos y pruebas funcionales de cardiología. Gabriel Pascual González, que trabaja en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en la unidad de electrofisiología y estimulación, es colaborador docente en el campo de la electrofisiología y es apasionado del tratamiento de imagen por casos de arritmia. David Zenadón Gómez, que trabaja en el Hospital Rollo Vilanova de Zaragoza, trabaja en sala, en implante de dispositivos y realización de diferentes pruebas funcionales y cardíacas, en la consulta de enfermería de seguimiento remoto y presencial de dispositivos cardíacos, consulta de arritmias y consulta de cardiopatías familiares. Juan José de la Vieja Alarcón, Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, es director del curso de especialización para enfermería en electrofisiología y estimulación cardíaca desde el 2016 al 2018, tiene el certificado de la ERA de especialista y en la actualidad trabaja como un técnico de ABOT. Y yo, que ya me conocéis, que soy Susana, como me ha presentado antes Gemma, y soy la actual vocal del grupo de trabajo. Como veis, todos los autores de este documento, cada uno trabaja en un espacio diferente y hemos necesitado la colaboración de todos para poder desarrollar este documento porque hemos tenido que sacar unas funciones muy específicas. Doy las gracias también a los revisores del Comité de Clínicas de la EC, que nos han revisado de manera exhaustiva este documento para que pudiera ver la luz. A los revisores expertos, que hemos tenido 4 expertos que nos han estudiado y revisado este documento, María Mercedes Rodríguez, Concepción Fernández Redondo, David Calvo y Marta Pombo, que son compañeros de la SEC, electrofisiólogos. Y agradezco a María Pilar Cabrerizo Sanz y a Pedro Pimenta Fermisón su colaboración en el desarrollo de este documento. ¿Cuándo empezó todo esto? La idea original comenzó en el año 2013. A Pilar Cabrerizo se le ocurrió la idea de que podíamos proponer una encuesta para conocer la situación enfermera que había en España. En el 2014, Mercè Fontanals, que era la vocal en ese año, y Mercedes Rodríguez reciben las respuestas de dicha encuesta. En el año 2015 es cuando en la primera reunión conjunta celebrada en Alicante consultamos a los asistentes si queríamos una acreditación conjunta, electrofisiología y estimulación electrofisiología y arritmias. En el 2016, Mercè Fontanals y Mercedes Rodríguez se forman el grupo de personas voluntarias para participar en el desarrollo de este documento. Y en el 2017 se obtiene este primer borrador. Mercè deja la vocalía y es Isabel la que coge el mando de este documento. Lo presenta en Sevilla y en el año 2019 se presenta este documento a la Junta de Enfermería de la EC. En el año 2020, Isabel lo que hace... Espera que comparto. Ahí. No, se salta. Un momento. Ahora. En el año 2020, Isabel Lillo presenta este documento a la sección de estimulación de electrofisiología de la SEC para que nos dieran su aval. Isabel deja la vocalía y en el año 2021 comienzo yo, presentamos este documento de nuevo al Comité Científico de la EC porque ya habían pasado muchos años desde que se elaboró y en el año 2022 lo que hemos hecho ha sido indexar correctamente toda la bibliografía y adaptar todas las sugerencias del Comité Científico de la EC para que pudiera ver la luz. Actualmente este documento está esperando que la SEC nos dé su aval.
Como ya decía Florence Nightingale, la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar, cómo pensar y qué pensar. Y aquí os digo lo que ya decía Florence Nightingale, formación y experiencia son necesarias. Entonces, empezamos a desarrollar por qué es importante este documento. Los cuidados de nuestros pacientes son muy específicos, por lo que se requiere un profesional muy especializado para aplicar unos cuidados con seguridad, calidad y eficacia. Además, tenemos que impulsar la profesión enfermera especializada y de calidad en nuestro país. Es importante porque tenemos que tener un reconocimiento profesional a nivel nacional e internacional y además tenemos que tener unas funciones propias del profesional de enfermería dentro del equipo multidisciplinar de la unidad de electrofisiología y arritmias. También tenemos la necesidad de definir unas bases claras sobre la formación específica para los profesionales que se incorporen en un futuro. Por todo esto, creemos que es importante el desarrollo de este documento. Bueno, se queda colapsado ahora. Objetivos. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Definir un perfil de competencias básicas y específicas en el ámbito de la electrofisiología y la estimulación cardíaca para garantizar unos cuidados de calidad y seguridad al paciente. Además, hay que promocionar a todas las enfermeras que están prestando sus servicios en las unidades de arritmias de los hospitales de España. Y tenemos que contribuir a dar el reconocimiento apropiado a la labor que desarrolla el profesional de enfermería en el campo de la electrofisiología y estimulación con una amplia formación y habilidades específicas. ¿Cuáles fueron nuestras dificultades? Bueno, pues como os he dicho al principio, la variabilidad de los profesionales de enfermería en las unidades de arritmias. Por eso todos los autores tienen diferente formación y trabajan en diferentes aspectos de la electrofisiología. También tuvimos la dificultad de la baja respuesta en las encuestas iniciales. Cuando se preguntó si queríamos hacer un documento en conjunto, estimulación y arritmias, la gente participó muy poco. La acreditación conjunta de lo que suponen dos secciones dentro del campo de las arritmias, electrofisiología y estimulación cardíaca, siempre teniendo en cuenta que no todos los centros se desarrollan ambas actividades. Esto supuso una gran dificultad para nosotros. Además, poca implicación y colaboración por parte de los socios del grupo de trabajo. El documento se ha desarrollado única y exclusivamente por 8 autores. Inexperiencia en el desarrollo de documentos de acreditación. Fuimos un poco inexpertos y con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta de errores que hemos tenido que subsanar. Además, hemos presentado una gran dificultad para indexar correctamente la bibliografía. Esto ha sido lo que más nos ha costado. Cuando cogimos el documento, cuando yo cogí el documento al final del todo, la bibliografía no estaba correctamente indexada y había que, lo que suponía volver otra vez a indexar esa bibliografía sobre algo que ya teníamos escrito. Y bueno, os presento el documento. Esta va a ser la página inicial. Es el perfil profesional de la enfermera en electrofisiología y estimulación cardíaca, sistema de acreditación de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Este va a ser la estructura de la presentación, va a tener unos antecedentes y una justificación. Va a tener unas funciones y unas competencias de la enfermera en las distintas áreas de la unidad de arritmia. Como os he dicho, va a tener unas funciones específicas de la enfermera en la sala de electrofisiología. Va a tener unas funciones específicas en la consulta de pacientes con dispositivos, va a tener unas funciones específicas en la consulta de Holter, va a tener unas funciones específicas en la consulta de seguimiento remoto, unas funciones de la enfermera en la sala polivalente y unas funciones específicas en la consulta externa. Todo esto, como veis, es un poco complicado porque nuestras funciones son muy diferentes a los que pueda presentar cualquier otro documento. Nosotros trabajamos en diferentes áreas y ha supuesto un gran desarrollo de unas funciones específicas dependiendo de dónde desarrollemos nuestra función. Programa de acreditación, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a acreditar? Y luego va a llevar una parte en la que hay unas normas para modificar este documento, cómo hay que solicitarlo, cómo va a ser el proceso de modificación. Veréis también una bibliografía y los anexos que debemos de completar para poder pedir la acreditación. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Bueno, pues lo primero, pues ser el título de diplomado universitario en enfermería o un grado de enfermería, estar asociado a la EC y pertenecer al grupo de trabajo de electrofisiología y estimulación cardíaca de la EC, acreditar 2 años de experiencia laboral en la unidad de arritmias, siendo compatibles sus 2 ramas, electrofisiología y o estimulación cardíaca. En el caso de los centros en el que se haga rotación entre la unidad de arritmias y la unidad de hemodinámica, habrá que acreditar 4 años.
demostrando mediante certificado extendido por el centro que el porcentaje dedicado en ambas unidades ha sido del 50%. Además, tenemos que aportar un informe de superación de los conocimientos especificados en el anexo del documento y tiene que estar firmado por el supervisor específico de la unidad de arritmias, en el caso de que se contemple este mando, y si no, por el responsable de la unidad de arritmias. Y se deben de obtener una puntuación en el baremo de méritos igual o superior a 30 puntos por vía ordinaria y extraordinaria. ¿Qué hay que hacer para renovarse? Para renovar esta acreditación. Bueno, pues la acreditación, que sepáis que estará vigente durante un periodo de 5 años, al cabo de los cuales se podrá renovar siempre y cuando haya documentos que justifiquen la continuidad del ejercicio de la actividad laboral en la unidad de arritmias. ¿Y cuáles son los requisitos? Ser socio de la EC y pertenecer al grupo de trabajo de electrofisiología y estimulación cardíaca, justificar que la actividad profesional sigue realizándose en esa unidad de arritmias o en otras, mediante un certificado de servicios prestados con especificación de destino, y en este caso se debe de conseguir una puntuación igual o superior a 20 puntos. A diferencia del anterior, que eran 30, aquí son 20. Y no serán admitidos los méritos cuya fecha sea anterior a la expedición de la acreditación a renovar. ¿Y cuáles son todos nuestros planes de futuro? Bueno, pues publicar el documento en la Revista Española de Enfermería en Cardiología, publicar el documento en la página web de la EC, actualización periódica de este documento para mantener en el último estado los nuevos procedimientos y técnicas de electrofisiología y estimulación y, sobre todo, enviar el documento al Ministerio para su aceptación a nivel nacional. Este punto es súper importante porque si no conseguimos que la acreditación esté aceptada a nivel nacional, pues entonces habrá merecido la pena, estoy segura. Y bueno, pues sin más, os doy las gracias. Este es mi correo electrónico porque me imagino que tendréis todos alguna duda y de todas maneras, pues al final de la webinar podemos aclararlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. La verdad es que, bueno, para mí es un orgullo ver que se van presentando estos documentos y específicamente este, porque tuve la oportunidad de participar desde el inicio y la verdad que sé que hace un montón de años que estamos detrás del documento y te agradezco personalmente este último empujón del último año, ¿no? Que ha sido muy difícil y hemos tenido muchas trabas, pero bueno, aquí está el resultado y el resultado es que en breve lo podremos publicar ya. Sin más, damos paso a Amada Recio Platero, que es enfermera de insuficiencia cardíaca, trabaja en un hospital clínico universitario de Valladolid y es desde hace un mes, creo exactamente, ¿no? La nueva vocal del grupo de insuficiencia cardíaca de la EC, que nos va a presentar el perfil de la enfermera de insuficiencia cardíaca. Así que cuando quieras, Amada. Vale, pues muchas gracias por la presentación y además, bueno, como dices, yo estoy recién estrenada en la vocalía de insuficiencia cardíaca, así que la presentación que os voy a mostrar ahora la desarrolló Lluïsa García, que es la vocal que estaba anteriormente y que fue quien lo presentó en Mallorca, y hoy lo voy a compartir yo, así que voy a compartiros la pantalla y empezamos. Entonces, bueno, vamos a hablar del perfil profesional y las competencias de la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca y para ello, pues vamos a situar un poco de dónde nace la necesidad y la idea de crear este documento del perfil, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que la insuficiencia cardíaca es una patología con una etiología muy diversa que sobre todo destaca por tener una alta prevalencia, afectando a una gran parte de la población, sobre todo con una incidencia que va aumentando según aumenta la edad de los pacientes y que incluso es superior al 10% de la población en personas de más de 70 años, que además se presenta en ambos sexos, a lo mejor con una presentación diferente entre los hombres y las mujeres en el contexto de la función ventricular conservada o deprimida, pero al final afecta casi al 50% de las mujeres y un poco más del 50% de los hombres, o sea que está repartido. Además, es una patología con un alto coste, no solamente un coste del gasto sanitario elevado, sino sobre todo también un alto coste de los cuidados informales y también de los cuidados profesionales. Y luego, además, dado que es una patología que muchas veces va aumentando la incidencia, como decíamos antes, a mayor edad, pues también está asociada a otros factores que limitan la calidad de vida y que empeoran la salud cardiovascular, como puede ser pues, la edad, la comorbilidad, que muchas veces en edades avanzadas es más frecuente, la mayor fragilidad y demás. Bien,
Según las guías de insuficiencia cardíaca, el paciente de insuficiencia cardíaca es un paciente complejo, como hablábamos antes, de edad avanzada, y además en el estudio Pathways describe que la media de edad es de unos 78 años y que existen una multitud de comorbilidades, como veis en esta diapositiva, entre las que destaca la cardiopatía isquémica y patologías cardiovasculares como pueden ser también la hipertensión, la fibrilación auricular, pero también otro tipo de comorbilidades ajenas a la patología cardiovascular, desde la dislipemia, la enfermedad renal, las enfermedades pulmonares, y también con especial atención los síndromes depresivos y ansiosos que muchas veces aparecen con mayor frecuencia en la edad avanzada y que puede también condicionar tanto el tratamiento como la adherencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien, desde nuestro punto de vista, estuvimos investigando un poco la formación que recibían las enfermeras de insuficiencia cardíaca y ya en los documentos que describe Blue nos habla de que solamente pensando en Europa ya existe una gran variación en la formación de las enfermeras, tanto en la preparación pregrado como también en la formación posgrado de la enfermería. En algunos países, para desarrollar el rol de la enfermera de insuficiencia cardíaca, es necesario una formación concreta de práctica avanzada, porque al final la enfermera de insuficiencia cardíaca pues tiene que tener una experiencia, una capacitación y unos conocimientos que realmente justifican esa práctica avanzada, ¿no? Pero es que incluso en la denominación de la enfermera existen diferencias. ¿Cuáles serían los puntos clave que podríamos tener en cuenta para denominar a una enfermera como especializada en insuficiencia cardíaca? Pues que tenga experiencia en cardiología, en unidades coronarias y en insuficiencia cardíaca en todos sus estadios, que haya recibido formación con cursos específicos en insuficiencia cardíaca, con máster universitario, bueno, pues con las opciones formativas que puede tener a su mano, y que además de un rol asistencial en el que lleve a cabo una monitorización clínica y la titulación de fármacos de los pacientes, también desempeñe un rol educador. Esta enfermera especializada en insuficiencia cardíaca está reconocida y está acreditada en varios países, por ejemplo en Inglaterra, en Alemania, también fuera de Europa, pues también en Estados Unidos, en Canadá, y aunque la denominación de la enfermera es diferente, el contenido del rol que desempeña la enfermera de insuficiencia cardíaca viene a ser el mismo. En nuestro contexto, en España, a la hora de situarnos, por una parte, revisamos el estudio MAREC, que muchas de vosotras conoceréis, fue un estudio que se hizo desde la EC y que lo que pretendía era llevar a cabo un mapa de las grandes áreas de cardiología en nuestro país. Bueno, pues de los centros que respondieron, el 71% tienen unidades de insuficiencia cardíaca, teniendo enfermeras entre 1 y 2 prácticamente en estas unidades, pero además 15 de los centros que participaron disponían de trasplante cardíaco y en esos centros el número de enfermeras que llevaban a cabo labores de insuficiencia cardíaca oscilaba entre 3, 3,5. Bueno. Además, en España sabemos que hay distintas iniciativas en distintas comunidades en las que va surgiendo la figura de la enfermera de práctica avanzada. Sin embargo, las enfermeras de las unidades de insuficiencia cardíaca no poseen reconocimiento como tal, ¿no? Ninguna comunidad ha lanzado un programa de enfermería de práctica avanzada en insuficiencia cardíaca cuando, sin embargo, sin que se llevan a cabo actividades de práctica avanzada en la vida real. Estas enfermeras a lo mejor sí que en distintas comunidades existen como las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de enlace, unidades de ortomías. Bueno, pues sí que al tener las competencias las comunidades ya distribuidas, es verdad que hay comunidades en las que esto está más avanzado de menos, pero poco a poco van surgiendo en todas las comunidades este tipo de iniciativas. Y por último, uno de los proyectos que también nos hizo el sentir esta necesidad de desarrollar el perfil profesional fue el proyecto SEC Excelente, que conocéis de la Sociedad Española de Cardiología, que lo que pretende es acreditar procesos asistenciales que cumplan una serie de indicadores y de puntos que sean mensurables a la hora de validar la calidad de estas unidades. En el caso de la insuficiencia cardíaca, habla de unidades de insuficiencia cardíaca comunitaria, unidades de insuficiencia cardíaca especializada y unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, dependiendo del tipo de pacientes que se atienden en dichas unidades y de la complejidad de los hospitales. En todos
habla de la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca, aunque no especifica qué características debe cumplir esa enfermera. Bueno, sí que nos da una idea de las características de esta enfermera la Sociedad Europea de Cardiología, que marca unos estándares de calidad sobre el rol de la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca, en los que nos dice que deberían centrarse en la educación para el autocuidado, la optimización del tratamiento farmacológico y la coordinación entre atención primaria y especializada. Además, en el metaanálisis que hizo Jan Guren y que publicó hace unos años, sí que se veía que los equipos multidisciplinares de los que tanto se habla en insuficiencia cardíaca, aunque eran muy heterogéneos, siempre hay unos roles fundamentales que aparecen en todos estos programas y que son el cardiólogo, el equipo de atención primaria y la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca, y que son los que están dando más resultados de efectividad, teniendo en cuenta pues actividades como tenéis ahí de tratamiento, ejercicio y demás, y teniendo la intervención enfermera esas funciones de evaluación de la historia médica y del paciente, evaluación psicosocial, plan farmacológico al alta, pero también el no farmacológico, y la coordinación con otros hospitales. Y de hecho, los componentes más frecuentes en el seguimiento regular de la insuficiencia cardíaca pues son la optimización farmacológica, la monitorización de los pacientes, la educación y la evaluación del soporte psicosocial, del entorno domiciliario y de la coordinación del cuidado. Bueno, lo que queremos decir es que al final hay muchísima evidencia, tanto en las guías como en distintos metaanálisis en los que se habla también de las competencias de la enfermera de insuficiencia cardíaca, en la que sobre todo se habla, por ejemplo, en el metaanálisis que veis ahí de Jockman, pues de la efectividad de las medidas de autocuidado, cuando sabemos que esta incidencia en el autocuidado sobre todo es por parte de la educación en enfermería. En el estudio de TIFIC lo que se demostró fue la no inferioridad en la titulación de fármacos. En el estudio de Comín también se describe la transición de cuidados. Y con toda esta evidencia científica previa, nosotras describíamos el objetivo que teníamos a la hora de afrontar este proyecto, como describir el perfil profesional de la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca, la formación y las competencias que permitan el desarrollo de la acreditación para esta enfermera, unificando requisitos para todo el conjunto del Estado español. Entonces, bueno, nosotras no hemos utilizado el término enfermera especialista en insuficiencia cardíaca, porque además en España el término especialista va ligado a la especialización vía EIR. Sin embargo, sí que nos convencía el término especializada, que según el Consejo Internacional de Enfermería es la enfermera que posee una amplia experiencia y conocimiento en la especialidad. Además, posee preparación superior respecto al nivel de la enfermera generalista, autorizándola para ejercer como especialista en una rama del campo de la enfermería. Hemos desarrollado un marco de competencias que es el que nos va a servir para desarrollar el conocimiento, las habilidades y los comportamientos profesionales necesarios para trabajar de manera segura y competente en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque la competencia profesional va a ser ese conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes combinadas para el ejercicio profesional. Y además hemos definido los roles que debería llevar a cabo la enfermera de insuficiencia cardíaca, que son las diferentes funciones que debe desempeñar la enfermera de insuficiencia cardíaca como principal actor en estos programas. Entonces, se han descrito 7 roles específicos y luego una serie de roles avanzados, en el cual, como veis ahí, abarcan un poco todas las esferas que la enfermera de insuficiencia cardíaca lleva a cabo en su práctica diaria, desde un rol clínico asistencial, un rol educador asesor, un rol rehabilitador, psicosocial, coordinador, investigador y docente, y de liderazgo y del cuidador. Estos roles son comunes independientemente de que la enfermera trabaje en una unidad de insuficiencia cardíaca comunitaria, especializada o avanzada. Pero sí que es verdad que el rol clínico asistencial puede cambiar en función de ese tipo de unidad. Y en aquellas unidades que sean avanzadas y que implanten dispositivos o lleven a cabo trasplante cardíaco o tengan consultas de las más novedosas, como pueden ser en cardio-oncología o miocardiopatías familiares, el rol clínico asistencial puede variar, y por eso se han descrito esos otros 5 roles clínicos asistenciales concretos para aquellas unidades de insuficiencia cardíaca avanzada. En cada uno de estos roles se han descrito las capacidades que lo desarrollan, y para cada una de las capacidades, ahora vais a ver algún ejemplo, se han descrito los conocimientos, las habilidades y el comportamiento profesional. Entonces, aquí veis un ejemplo del marco de competencias de cada uno de los 7 roles que hemos hablado, y dentro de cada uno de los roles las funciones específicas, las capacidades concretas que lo desarrollan.
¿vale? Lo mismo para las funciones avanzadas. Y luego tenéis un ejemplo en el que hablamos una capacidad que estaba descrita en el rol clínico asistencial, pues vamos a desarrollar ahí los conocimientos que la enfermera debe tener para llevarlo a cabo, ¿vale? Vamos a desarrollar también las habilidades que son necesarias y, por último, el comportamiento profesional que conlleva dicha capacidad. Bueno, después de todo este documento teórico, que nos va a servir muy bien también para nosotros y para la propia administración y los hospitales para saber qué es lo que tiene que hacer una enfermera de insuficiencia cardíaca y cómo se tiene que formar, por supuesto va a haber un programa de acreditación que está desarrollado también en este documento, que se ajusta al Real Decreto 639 de 2015, que es el Real Decreto que regula los diplomas de acreditación avanzada, de cara a que si en algún momento se puede solicitar el que podamos obtener ese tipo de diploma, pues el documento estaría preparado. De manera que se va a realizar un procedimiento extraordinario por vía excepcional para esta primera convocatoria, en la que además habrá un comité de acreditación pues también inicial, porque ahora no estamos acreditados nadie, tenemos que empezar desde cero. Después está descrito también cómo se estructurará el comité de acreditación permanente y cuál será el procedimiento ordinario por vía estándar ya para la acreditación, y el baremo de puntos que tendrá tanto experiencia laboral como formación investigación, presentación de trabajos y demás. En cuanto a la experiencia laboral, se va a evaluar las capacidades de la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca, de manera que se va a poder valorar 3 niveles de competencias. Se acreditarán a enfermeras en insuficiencia cardíaca competentes, eficientes o expertas, dependiendo del número de ítems de la tabla de competencias que tengan adquiridos, ¿vale? Para cada rol están descritas sus capacidades, se van a evaluar por separado. La suma de todos los ítems tiene que ser superior al 60% y al mismo tiempo para cada rol tiene que ser para el 60%, es decir, no vale que en el rol, por ejemplo, asistencial tenga adquiridos el 100% de los ítems y en el rol docente solo el 40% y hacemos la media, sino que cada uno de los roles tienen que haber superado ese número mínimo de ítems para poder acreditarse, y el nivel de competencia adquirido se va a establecer en función del número de estos ítems que estén conseguidos. Entonces, esta es la plantilla que se pasará de evaluación para cada uno de los roles. Esta evaluación se llevará a cabo, dependiendo de las unidades, pues por alguien responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca. Dependiendo de la estructura, podrá ser una supervisora de la unidad, el coordinador de la unidad, el jefe de servicio o una enfermera con experiencia en insuficiencia cardíaca que esté acreditada y que pueda también acreditar que su compañera ha conseguido estos ítems, ¿vale? De manera que, como veis, para cada uno de los roles se evaluará y se establecerá cuántos ítems se han conseguido, y si superan el 60%, pues entonces esa enfermera se acreditará, y en función de si es entre el 60% será competente, entre el 61 y el 89 esa enfermera será eficiente y entre el 90 y el 100% será una enfermera experta. Por último, os quería presentar los autores de este trabajo. Durante año y medio hemos trabajado, como veis, enfermeras de toda la geografía nacional: Luisa García Garrido, Greci López Moyano, Inmaculada Usillo Estamarit, Magda Neboz Margalef, Neus Badosa Marcé, Blanca Aguayo Esgueva, Isabel Cadaía, Samara Abad, Concepción Fernández y Ana Briceño. Por supuesto, hemos tenido revisores tanto de la EC, Conchi y Silvia, pero también de la SEC, el doctor González Costello, el doctor Anguita y el doctor de la Fuente. Y por último, una vez que el documento estaba terminado, pues también el Comité de Guías Clínicas de la EC lo ha estado revisando. Así que a todos ellos muchas gracias y a vosotros por la atención. Os dejo aquí compartir. Enhorabuena, Amada, muchas gracias. También a Luisa, tu antecesora, y sobre todo a todos los documentos, a todos los autores del documento de perfil de insuficiencia cardíaca, que me consta que habéis hecho un esfuerzo titánico, que durante todo el año habéis estado con reuniones semanales por videoconferencia para que finalmente este documento saliera a la luz, y enhorabuena porque ha salido con mucha calidad y bueno, es de muy elevado nivel. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Miriam González Cebrián. Ella es supervisora de la unidad de críticos y anteriormente enfermera de hemodinámica del Hospital Universitario de Salamanca, que actualmente también es la vocal del grupo de trabajo de críticos de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología.
Ella nos presentará el documento de consenso de la TAVI-NARS. Es el primer documento de consenso de expertos de nuestra asociación y esperamos que sea el predecesor de muchos de otros. Cuando quieras, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Lo primero, pues bueno, me gustaría dar las gracias también a la EC por poder tener la oportunidad de repetir esta mesa que hicimos en Mallorca y también, bueno, la enhorabuena a Amada y a Susana por el trabajazo que han hecho, que desde luego pues, el perfil demuestra que hay mucho tiempo detrás y de antemano también daros la enhorabuena. Voy a compartir la presentación y como dice Gemma, yo os voy a hablar un poco del documento de consenso de la TAVI-NARS. Espera un segundito. Ay, no se ha compartido, ¿no? A ver. ¿Lo veis? Sí, pero has de poner en modo presentación. Sí, es que no me... ¿Ahora sí? Perfecto. Vale. Bueno, pues lo que decíamos, os voy a hablar un poco del documento de consenso de la TAVI-NARS y un poco, bueno, pues poneros un poco en contexto de por qué surge, ¿no? Y cuál es la necesidad de llevarlo a cabo. Como sabéis, hablamos de la estenosis aórtica severa, ¿no? y el tratamiento percutáneo de la TAVI y ese cambio de paradigma que tuvimos ya desde el 2002 a través de aquellos pacientes que se trataban siempre por cirugía, ¿no? Y a partir de ahora hay muchos de esos pacientes que se pueden tratar de forma percutánea. Además, el aumento de las indicaciones del paciente TAVI, el envejecimiento de la población, está haciendo, bueno, que se dispare el número de TAVIs a nivel mundial y eso también ha repercutido en nuestro país. Además, estamos en una época en la que estamos viviendo una transición hacia las TAVIs mínimamente invasivas, TAVIs que permiten reducir estancias, los recursos, optimizar resultados y que además nos están haciendo ver que tampoco esos cambios están aumentando las complicaciones, con lo cual está claro que ponen de manifiesto que la TAVI va a ser y es, ¿no?, una alternativa segura y factible a la cirugía. El contexto de nuestro documento nace en el 2018, nos dimos cuenta, pues eso, ¿no?, que empezaba a haber una gran cantidad de pacientes desestimados para cirugía, ¿no?, por el alto riesgo quirúrgico, que eso disparaba, ¿no?, el número de TAVIs a nivel mundial y eso se vio también en el registro anual de anuales de nuestro registro de hemodinámica y bueno, veíamos que había mucha mortalidad, que se producían muchas complicaciones al alta, se empezaba a hablar ya de la importancia de la valoración integral y se empezaba a escuchar también la existencia de una figura, ¿no?, en otros países a nivel internacional que era la TAVI-NARS o TAVI Coordinator, ¿no? Y entonces en ese contexto nos planteamos qué podía ofrecer la enfermera cardiovascular en el proceso TAVI. Y bueno, así aparece en el año 2018 la primera reunión sobre esta figura y que empieza a escucharse fue en la mesa redonda que tuvimos en el año 2018, donde el comité científico elaboró una mesa redonda en la que hablábamos de la TAVI, ¿no? Si la TAVI era una opción para todos, si los pacientes que se sometían a la TAVI tenían mejor calidad de vida y por lo tanto había merecido la pena, y empezamos a hablar también de cuál era el papel de la enfermería en el Heart Team y de esa figura TAVI-NARS que se oía en otros países. En aquella presentación explicábamos que ya había publicaciones, ¿no?, de que existían programas TAVI, que el paciente estaba en el centro, que eran programas que requerían un equipo multidisciplinar y que la enfermería tenía un papel protagonista, que el éxito estaba demostrado de incluir enfermeras en el programa y eso fue el inicio del desarrollo de este rol de la TAVI-NARS. En aquella presentación, por si alguien no lo ha oído hablar, explicábamos un poco, ¿no?, qué era el rol de la TAVI-NARS, qué enfermera era y por qué, ¿no? Nos basamos en el documento inicial de consenso que hicieron en el 2014. Aunque como podéis ver en la pantalla, pues si alguien lo quiere ver, ya hay uno publicado nuevo hace escasamente unos meses del año 2022. Nos hablaban un poco que la enfermera también es una enfermera que tiene competencias específicas y las detallan en sus artículos. Son enfermeras con conocimientos en patología cardiovascular, por supuesto en todo lo que tiene que ver con la enfermedad valvular cardíaca, patología estructural, la TAVI y el resto de opciones de tratamiento. Son enfermeras que tienen experiencia en cuidados cardiovasculares, comorbilidades y cuidados geriátricos y esto es por ese perfil del paciente TAVI. Y que, bueno, que son enfermeras que tienen también capacidad eficiente para dirigir al paciente y tener en cuenta cuáles son sus motivaciones y sus expectativas. Además, nos establecen un poco la diferencia de por una parte, lo que son las competencias y por otro lado, las responsabilidades de este rol, ¿no? Tienen responsabilidades relacionadas con el triaje y la coordinación, es el punto de contacto entre la familia, el paciente y el equipo durante todo ese proceso que es la TAVI. Se encarga también del triaje, participa en la gestión de la lista de espera y también se encarga de la coordinación del seguimiento, que veremos que es una parte importantísima, donde hemos podido dar más importancia todavía al perfil de la enfermería.
la evaluación clínica, ¿no? el ver si el paciente está preparado antes de la prueba desde el punto de vista de las pruebas clínicas. Lo veremos también que se añaden pruebas funcionales y pruebas psicosociales, y explicaremos así brevemente en qué consiste. Ese papel tan importante que vemos en la enfermería del papel de educación, tanto al paciente como a la familia, que en este caso, como el paciente es mayor, es verdad que el familiar tiene que estar implicado desde el principio y es muy importante para nosotros. Y bueno, pues que tenga expectativas reales, ¿no? Que cuando se lo expliquemos sepa realmente a qué se expone, y que todo esto nos permita llegar a un plan de alta temprana. Y por otro lado, pues esa capacidad de liderazgo que tenemos las enfermeras, que nos facilitan el trabajo en equipo, el poder participar incluso en la gestión de casos, y bueno, estas iniciativas de divulgación como lo estamos haciendo, tanto como lo hicimos en Mallorca como en el resto de actividades como hoy mismo, ¿no? Entonces, bueno, el programa de la TABINES comienza con un Heart Team, ¿no? Un TABI Team, que ahora se empieza a llamar más así, en el que hay una enfermera que participa, ¿no? Y cómo llega el paciente a este programa. El paciente, ¿no?, es diagnosticado por estenosis aórtica severa, y se plantea si realmente el paciente puede ser operado o no. Si el paciente no es candidato a cirugía, ¿no?, por ese alto riesgo quirúrgico, que luego veremos que ha ido cambiando, pero en principio eran para pacientes de alto riesgo quirúrgico, ese paciente va a formar parte de ese TABI Team. Se le evalúa desde el punto de vista clínico, realmente si el paciente se le hacen pruebas de imagen, se le hacen también pruebas funcionales, donde el papel de la enfermera aquí es protagonista, porque es la que se encarga de pasar las escalas, si el paciente es frágil, si el paciente cómo lleva a cabo las actividades de la vida diaria, si tiene apoyo, ¿no?, que es muy importante para ese tipo de pacientes, cómo su calidad de vida, y luego funcional también, ¿no?, cómo está de preparado cognitivamente el paciente para someterse a la TABI. Toda esa información, ¿no?, clínica, funcional, fragilidad, se lleva otra vez al equipo y se plantea con toda esa información si realmente se puede hacer la TABI, si quizá lo ideal es hacer una valvuloplastia y esperar, o no hay una opción de la TABI para ese paciente y hay que dirigir hacia paliativos. En el caso de que sí que sea positivo el que ese paciente se pueda hacer la TABI, se establece un plan de triaje, que es lo que ya es más lo tienen muy publicado, de todos los datos que tendrían que aparecer, e incluso cómo se podrían adelantar la lista de espera a través de criterios de urgencia, por si el paciente pues, se pone inestable. Lo dijo ya Mónica en su momento, ¿no?, el que la TABI no es una opción para todos, que existe el concepto de futilidad que no se nos puede olvidar. Y bueno, en este caso la TABINES también acompaña al paciente en esa transición hacia paliativos, y bueno, hay publicaciones que ya demuestran la importancia del perfil de la enfermedad también en estos casos. Si realmente sí que se hace la TABI y todo ya determina que efectivamente tanto las pruebas que vimos como las reuniones con el paciente determinan que sí que se puede hacer, ya la educación del paciente va orientada directamente a lo que es la TABI, dónde va a ingresar, cuándo va a ingresar, por qué pasos o unidades va a pasar el paciente, comprobar que todas las pruebas estén realizadas, que esté el consentimiento. Y lo que os digo, ¿no?, una descripción detallada expresamente ya del proceso dentro del hospital. Ellas además plantean que dentro de ese proceso hay un cuidado también periprocedimiento, en donde la visitan en las diferentes áreas donde el paciente se encuentra, hospital de día, hemodinámica, coronarias, la planta. Esto lógicamente también depende si tienes una enfermera full time o no, cosa que bueno, estamos un poco todavía lejos de eso, pero lo vamos a intentar, o por lo menos creemos que tiene que estar dentro del proceso, como luego lo explicaré. Y bueno, evaluando cómo ha ido el procedimiento, cómo se encuentra el paciente. A nivel del alta, ¿no?, se le prepara de cara al domicilio, intentar que sea el alta más temprana posible. Para ello la educación va dirigida ya, ¿no?, a esos cuidados en el domicilio. Se le plantea también si tiene apoyo familiar o ayudas técnicas que pueden retrasar o facilitar que el paciente se vaya a casa antes, incluso un teléfono de contacto para cualquier duda. Y en cuanto al seguimiento, que ya lo contábamos en muchas ocasiones, que tanto en nuestro país como a nivel internacional está todavía costando un poco, porque es verdad que el volumen de pacientes ha crecido muchísimo y no es tan fácil seguir a todos los pacientes, pero bueno, plantea que se puede ver al paciente al mes, a los 6 meses, incluso al año, y ver un poco cómo está evolucionando el resultado. Entonces publican sus beneficios, ¿no?, y ya planteaban que para el paciente pues, mejora las expectativas, o por lo menos son reales, ¿no?, que eso también es una parte importante, mejora el entendimiento, el paciente está más satisfecho y realmente está como menos ansioso de cara al procedimiento. Es un punto de contacto durante todo el proceso que le permite resolver dudas, incluso afrontar el proceso con una manera más positiva. En cuanto al equipo, pues también plantean que mejora la comunicación, optimiza los recursos, mejora la organización
y también ayuda en la toma de decisiones. Y en cuanto al proceso, que esta parte pues, es importantísima también, que previene complicaciones, ¿no? Por ese seguimiento que va a poder hacer la enfermera y además parece, ¿no? Que tiene también que ver con el que el paciente reingrese menos, porque siempre hay alguien que está de contacto preguntándole con ese seguimiento y esta parte es importantísima por el seguimiento que hace la TAVI Nurse. Aporta una calidad y una continuidad de los cuidados, favorece siempre que el paciente, lo que hemos dicho, se intente ir a casa lo antes posible y además pues, permite que hagamos esa monitorización o ese seguimiento del paciente. Así que en ese contexto que contamos en el 2018, bueno, pues un año después se crea el grupo de expertos sobre esta figura, sobre este rol TAVI Nurse. Empezamos a trabajar en aquellos hospitales que inicialmente tuvimos que ver con aquella charla, pero nos dimos cuenta que había gente que en ese año, 2018-2019, ya había empezado a creer en esta figura y que había empezado a hacer muchas cosas, con lo cual se incorporaron también al equipo. La pandemia nos hizo parar y en el 2021 volvimos a tener una oportunidad que no perdimos y es que vuelve a aparecer una mesa redonda en la sección de hemodinámica sobre la TAVI Nurse. Volvemos a encontrarnos muchos de los compañeros que estuvimos al principio y más compañeros que volvieron a contarnos que su experiencia ya había sido muy buena, con muy buenos resultados, muy avanzados y lógicamente tenían que estar en el equipo y así fue. Así que empezamos a plantear las bases del proyecto. Unimos a más profesionales, ¿no? que aparecieron en esta presentación, incluso en la misma asamblea de hemodinámica de este año se planteó, ¿no? Si alguien quería voluntariamente participar o tuviera interés y así fue, como el caso bueno, de Nuria y demás personas que se incorporaron en ese año. En la SEC nos volvimos a juntar, incorporamos a Carmen Neiro, que también hizo, si os acordáis, una charla de valvulopatías aórticas también excelente y está claro que no podía asistir este programa sin una persona experta en un paciente con estenosis aórtica como era Carmen. Y bueno, nos juntamos, decidimos que nuestro primer objetivo era realizar un documento de consenso y en eso estamos. Así que en el 2021 nos juntamos, estos son los hospitales que hemos participado y ahora os presentaré un poco a los profesionales también que estuvieron en el equipo y que desde aquí, pues bueno, que aunque lo esté presentando yo, lógicamente es un trabajo de todos, darles la enhorabuena porque es verdad que, como hemos dicho, trabajar a la distancia no es fácil, de diferentes sitios de España con diferentes horarios, de diferentes tiempos, pues bueno, ha costado, pero efectivamente estamos todos muy contentos y emocionados de que haya salido y de tenerlo aquí. Estos son los compañeros, ¿no? que participaron, Nuria, Fran, Rocío, bueno, veis el hospital debajo, Esther, está también Martrilla, está Víctor, está Elena, está Carmen y está Jonathan, cada uno de hospitales diferentes y este es el TAVI Nurse Team que realmente al final se reunió y elaboró el documento. ¿Cómo empezamos a trabajar, ¿no? Una vez que ya habíamos tardado tanto tiempo en quizá formar el grupo y poder empezar, porque es verdad que nos costó, lo que teníamos que hacer era recopilar toda la información bibliográfica que existía y así lo hicimos. Además tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo y los consejos de muchas de las expertas pioneras a nivel internacional, ¿no? De Reino Unido, de Canadá, de Dinamarca, y eso para nosotros también fue importantísimo, ¿no? De cómo ponerlo en marcha, qué errores habían cometido ellas y bueno, esos años de experiencia que nos llevaban, pues bueno, también ha permitido que estemos en el punto que estamos hoy en día. Así que con toda esa información teníamos claro que el paciente tenía que ser el centro del proceso, que empezaba a sonar cada vez más, que era el importante, ¿no? Lógicamente, y que igual se nos estaba quedando a un lado, tener en cuenta ese patient journey que significaba la TAVI y bueno, queríamos también que tuviera en cuenta la calidad de vida, ya lo hemos visto que queríamos, ¿no? Que la TAVI sea eficaz y sea efectiva, pero teníamos que dar un punto más allá y es que había que entender que el paciente es frágil, que tiene comorbilidades y que además es un paciente mayor y que eso había que unirlo multiplicado en la ecuación por los PROMs, ¿no? ¿Cuál era la calidad percibida desde el punto de vista del paciente? Pues lo que decíamos, ¿no? Que a veces se nos olvida preguntar si el paciente mejora o no y es, bueno, de la válvula bien, pero cómo está el paciente que quizás es al que le importa si ha mejorado o no. Además, también se hablaba de los modelos de toma de decisiones compartida y queríamos también que apareciera en el documento. Entonces, informar al paciente, apoyar en sus decisiones, incluso cuando realmente el paciente no quería someterse a la TAVI, ¿no? Eso es importante, preguntar al paciente qué es lo que quiere y facilitar que exprese sus preferencias y dar lugar a un paciente informado. Y también hay publicación sobre ello en cuanto al paciente específicamente de TAVI. Además, no solamente queríamos eso, que el paciente estuviera preparado, que mejorara y que lo pudiera contar de su propia experiencia, sino que además que lo que esperara mejorar fuera real, fundado, y vuelve a aparecer otra palabra importante. Por un lado hemos hablado de los PROMs y vuelve a aparecer otra importante que son los PREMs. ¿Cuál es la experiencia del paciente desde el punto de vista del proceso TAVI? Y no podemos olvidarnos que si es el centro tenemos que preguntarle cuál es su experiencia y bueno, hay publicaciones específicamente sobre experiencia en el paciente TAVI y queríamos que también fuera una parte importante.
Además, también había ya muchas publicaciones, ¿no?, de rehabilitación cardíaca en el paciente TAVI, cómo mejoraban. Parte del equipo, además, ya lo estaba haciendo en sus propias consultas, así que queríamos también que apareciera y os hemos dejado la bibliografía dentro del documento. Y el tema de alta precoz, ¿no? También, además, en el grupo había gente que ya estaba trabajando sobre alta precoz, es decir, se empezó tarde, pero hay gente que ya ha dado pasos muy grandes, ¿no?, agigantados en este tema y teníamos que plasmarlo. Y bueno, uno de los documentos más importantes que aparece en el JAC este año, que habla de lo mismo, ¿no?, de la alta precoz y algo importante que tenemos que destacar y que nos hace pensar que vamos por el buen camino es que plantean que solo se puede hacer si existe una TAVINES en el seguimiento. Así que nos están brindando una oportunidad, nos lo están dando prácticamente para entrar. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar la oportunidad y demostrar que efectivamente es el momento y que podemos hacerlo. Así que bueno, aprovechamos la experiencia de todos los centros, de los que habían empezado al principio, de los que nos habíamos incorporado más tarde, nos juntamos lo que pudimos en aquellas reuniones presenciales, pero bueno, lo que os digo, no nos quedó más remedio que trabajar la mayoría a través de Teams, a través de videoconferencias, y lo que os digo, bueno, agradecer también al equipo la disponibilidad y el poder estar prácticamente todos en cada una de las reuniones y poder sacar adelante el documento. El 9 de diciembre del 21 hacemos el primer borrador, el 2 de marzo el segundo, el 15 de marzo el tercero y el 24 de marzo aparece el documento definitivo. Lógicamente teníamos que pasárselo a la EC, ¿no?, y que ellos nos dieran su revisión, sus aportaciones y las modificaciones, y así lo hicimos, ¿no? Se lo pasamos al Comité de Guías de Práctica Clínica, que desde aquí volvemos a dar las gracias por sus aportaciones y por su revisión, y que sin ellos tampoco podía haber sido posible. Y bueno, pues contentos de poder decir en el propio congreso que ya está publicado, que aparece en el artículo en la revista número 86 y que bueno, este es el documento de consenso de la figura TAVINES del Grupo de Trabajo de Hemodinámica de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Dar las gracias pues, a Jonathan, a Esther, a Rocío, a Marc, a Carmen, a Víctor, a Fran, a Nuria y a Elena, y al comité científico, ¿no?, a Gemma, a Silvia, a Judith, a José, a Amalia, a Marta, a Rafael, a Esther, Paloma y Isaac, ¿no?, que algunos ya estáis aquí presentes por vuestro trabajo, por el apoyo y por poder sacar por fin el documento y con mejoras que han hecho que fuera todavía más interesante. En cuanto al documento, bueno, por justificar, ¿no?, que ya creo la presentación más o menos lo dice, pero nuestra idea era, bueno, ellas tienen mucho publicado, realmente tienen estandarizadas sus competencias, sus roles, ¿no?, como tal, pero en España no lo tenemos. De hecho, pocos hospitales habíamos empezado, aunque ya nos damos cuenta que cada vez hay más. Entonces queríamos un documento que pudiera reflejar esas competencias de las enfermeras para luego ya poder hacer unas competencias puramente de nuestro país, que eso es una idea futura, y surge la necesidad de hacer el documento, que se crea a través de ese grupo de expertos relacionados con la TAVINES. Y bueno, pues explicamos un poco en el documento cuál es un poco el tema de la presentación, ¿no?, ese crecimiento de la estenosis, por qué aparece ese cambio en el paradigma de tratamiento de percutáneo y cirugía. Explicamos un poco de dónde aparece el rol de la TAVINES, todas esas funciones que hemos contado para que las tengáis en un papel. Y un poco qué hace la enfermera, ¿no?, qué hace en el pre, así un poco general, ¿no?, porque nos hemos dado cuenta que luego cada uno dentro de las posibilidades ha intentado adaptarse a su contexto y ha hecho lo que ha podido dentro de lo que se ha permitido en su hospital. Entonces, en general, ¿no?, contamos un poco pues, que la visita de la enfermera es velar por la seguridad del paciente, sobre todo que llegue en las mejores condiciones al procedimiento y lo mejor preparado posible, esa etapa o esa fase de educación con el paciente y la importancia de la valoración global del paciente, ¿no?, desde el punto de vista físico, psicológico y funcional. Y bueno, elaboramos un gráfico que, bueno, que nos indica la gran cantidad de escalas que hay, cuáles se pueden utilizar. Y bueno, pues aquí lo mismo, ¿no?, depende de la experiencia de cada uno y un poco lo familiarizado que estés con una escala a otra, pues utilizaríamos una u otra, pero tiene que haber, ¿no?, una valoración sociofamiliar, clínica, de la autonomía del paciente, de la calidad de vida funcional y cognitiva, ¿no? Está preparado el paciente para someterse a la TAVI, que luego realmente sea que compense haberlo hecho, pues eso también es importante hacerlo desde el punto de vista del pre. Y luego el post, ¿no?, contar un poco qué hace la enfermera, ese seguimiento del paciente, si ha tenido algún bloqueo, si ha tenido algún mareo, si ha tenido algún problema en los accesos, cómo se encuentra el paciente, ¿no?, si el NIJ ha mejorado o no. Es decir, tenemos que evaluar si ha merecido la pena. Y una parte importante que cada vez suena más es cuál es la satisfacción y la experiencia del paciente desde el punto de vista de este procedimiento TAVI.
Y bueno, en cuanto a la conclusión, el reto nuestro era ese, ¿no? Y el ver cómo se podía llevar a cabo una figura de la Tabinés, podéis plasmaros en un documento de 7-8 páginas toda la bibliografía que hay a nivel internacional, que la pudierais tener en un único documento y contar un poco, pues eso, ¿no? Que la idea es que se pueda implantar este rol en el resto de hospitales de nuestro país y que luego podamos eso, ¿no? Elaborar una serie de competencias específicas dentro de nuestro país. Así que bueno, ¿no? Tenemos más cosas por hacer. El primer paso era el documento, pero bueno, sí que es cierto que la idea siguiente sería eso, saber un poco más a ciencia cierta cuántos son los hospitales que tienen la Tabinés y no solo cuántos la tienen, sino cómo lo hacen, ¿no? Cuánto tiempo dedican, si es una vez a la semana, si son 15 días, qué escalas pasan, y eso es importante para establecer ese mapa nacional y hacer un estudio multicéntrico que nos pueda ayudar a ver esa visión general de nuestro país. Y bueno, pues luego lo ideal sería eso, ¿no? Poder, igual que lo tienen ellas, estandarizar esta figura, que todos hagamos lo mismo dentro de las posibilidades, establecer una estandarización de las competencias y crear evidencia, igual que las están haciendo ellas, pues bueno, que podamos seguir su camino y el impulso que han hecho las compañeras, ¿no? Y bueno, sin más, ¿no? Daros las gracias y deciros que realmente el trabajar en equipo, esto ha sido lo más importante, porque si no, no habríamos llegado a este punto de hacer el documento. Y de nuevo, bueno, dar las gracias a todos los compañeros del grupo y a la EC por esta oportunidad de presentar el documento. Gracias. Muchísimas gracias, perdón, muchísimas gracias a ti, Miriam. Un documento extenso, pero la verdad que impecable. Os recuerdo que aparte de la revista, que sé que está publicando el número de la revista, también lo podéis encontrar en la web de la EC, en una pestaña nueva que hemos creado de guías y documentos. Dentro de documentos, en el apartado de hemodinámica, encontraréis el documento de la Tabinars. Yo creo que has dado la clave también con la última diapo, ¿no? Del trabajo en equipo, lo complicado que es a veces encontrar implicación de compañeros, de encontrar el momento o el espacio para reunirte y para tirar adelante un trabajo que hasta que no sale la luz, ¿no? Parece que todo es muy fácil, pero hay mucho trabajo detrás. Esto lo hago extensible a Amada y a Susana también, evidentemente. En el chat no paran de felicitaros, todo el mundo está como muy contento por este esfuerzo, ¿no? Que al final hemos podido ver sacar a la luz, ¿no? 3 documentos, entre ellos 2 documentos de perfil que yo creo que son súper importantes, no solo para la EC, sino para la profesión enfermera y para poder conseguir quizá un poquito más adelante algún tipo de reconocimiento del ministerio, ¿no? En formato de especialidad, de área de capacitación específica, de diploma, como sea, pero yo creo que queda patente que nos merecemos un reconocimiento, que las enfermeras tanto de IC como de electrofisio, como las enfermeras coordinadoras de TAVI, son figuras súper específicas que evidentemente no puede hacer cualquier persona, que necesitan una formación muy específica y que muchas veces sí que tenemos reconocimiento de nuestro entorno en el área de trabajo, me refiero, ¿no? De nuestros compañeros médicos, sí que podemos encontrar reconocimiento y además dan valor a nuestra figura. Muchas veces son ellos quienes nos apoyan. Y desgraciadamente muchas veces encontramos trabas desde las direcciones o gerencias de los hospitales, ¿no? Y he podido leer en el chat, de momento creo que no hay preguntas, pero sí que había una compañera, mira, Lourdes, que decía que en su centro ahora lo que quieren es que haya enfermeras polivalentes en todo, en electrofisio, hemodinámica coronaria, dispositivos cardíacos, insuficiencia cardíaca, para poder cubrir, ¿no? Los huecos de forma fácil. Evidentemente yo creo que a cualquiera de vosotros, si os pregunto esto, vais a decir que es un error, o al menos así lo creo yo, ¿no? No podemos ser expertos en programación de marcapasos y expertos en insuficiencia cardíaca y expertos en TAVIs. Yo creo que es físicamente imposible, o mentalmente imposible. Y yo creo que estos documentos es una pieza fundamental para dar a conocer esto, que no podemos ser expertos de todos, que si queremos tirar para la línea de la calidad, que muchas veces, ¿no? Lo que se promociona desde las direcciones,
desde gerencias de centros, ¿no? Que somos, vamos a por la calidad, la figura de que la enfermera vale para todo, hay que dejarla atrás. Es un error seguir pensando que una enfermera vale para todo y que será experta y garantizar los mismos cuidados para un paciente de trauma como para un paciente que se le ha implantado una TAVI. Yo creo que es un error bestial y que cuesta mucho hacerlo ver, pero yo creo que con documentos de este tipo, o sea, no queda discusión. No sé qué pensáis, no sé si alguien de la audiencia tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna cuestión que quiera presentar, o Gemma, si tienes alguna pregunta. Yo daros también la enhorabuena. Estoy de acuerdo completamente con lo que dice Isaac, ¿no? Si buscamos la calidad, si buscamos la seguridad del paciente, únicamente se puede conseguir a partir de enfermeras especializadas en su área de trabajo, está claro. Y por ello nacen estos documentos, precisamente. Y enhorabuena, porque el esfuerzo no solo es que nazcan, porque todos sabemos que ya hay estas enfermeras especializadas, pero lo importante es escribirlo, publicarlo y demostrar que necesitamos esa especialización, ¿no? Yo he visto que había, mira, ahora sale una pregunta Sí, para acabo Susana, también Cristina Solano, no sé si ya se ha desconectado, pero había dicho que tenía preguntas para Amada. Y ahora veo una pregunta de Ana Ferrero para Susana, que dice, al final entiendo que después de expresar esas dificultades, si en una unidad de arritmias están separadas las enfermeras de estimulación de las de electrofisiología, ¿no sería posible la acreditación? Hablas de 2 años compatibles con sus 2 ramas. Gracias. Bueno, supongo que aquí te explican justamente, ¿no? La diferenciación que has comentado de Efectivamente. estimulación y electrofisio. Efectivamente, nuestra mayor dificultad fue esa, que hay gente que solo trabaja en una de las 2 ramas de estimulación y electrofisiología. Entonces, lo que hemos pretendido es, lo que hemos querido conseguir con esto es que el que trabaja en estimulación consiga la acreditación trabajando en estimulación, y el que trabaja en electrofisiología que consiga la acreditación trabajando en la sala de electrofisiología. Si trabajas en las 2, pues tendrás la acreditación en base a las dos ramas. Y si lo compatibilizas con hemodinámica, que como sabemos hay muchas compañeras que rotan entre hemodinámica y electrofisiología, pues hay que acreditar los 4 años. No sé si Cristina Solano no comenta. Igual te enviará correo, Amada. Mira, sí, ahora Pero yo yo creo sí que... ¿Sí? ¿Ha preguntado? Sí, acaba de entrar ahora. A la hora de rellenar el baremo de la enfermera de insuficiencia cardíaca, si el jefe de servicio o más opciones. O sea, esto a lo que se refiere es que al final tiene que haber alguien que sea quien tutorice que esas capacidades la enfermera las tiene adquiridas y que sea quien lo rellene. Lo que pasa es que la organización de las unidades de insuficiencia cardíaca son diferentes en cada uno de los hospitales. Entonces, habrá hospitales en los que la enfermera dependa de dirección de enfermería, de supervisión de enfermería o no. Entonces, en el documento lo que queda es abierto a que quien sea que supervise esa unidad sea quien pueda validar ese baremo de la enfermera. Entonces, quien dependa directamente de la supervisora, pues su supervisora. Quien no tenga supervisora y dependa del jefe de servicio, jefe de servicio. Quien no, incluso lo que decimos, para convocatorias posteriores, si en una unidad ya hay una enfermera que está acreditada, esa enfermera acreditada podría rellenar el baremo de las compañeras que estén pendientes de acreditar. Entonces, eso es por dar cabida a cada una de las realidades de las diferentes unidades. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Igualmente, ya lo ha hecho Amada a través del chat. Yo creo que lo puedo hacer extensible tanto para Susana como para Miriam, ¿no? Si alguien tiene preguntas o sugerencias o algún comentario, podéis encontrar sus correos en la página web de la EC y seguro que lo responden rápido y dirigentes. Así que si no hay más preguntas, nada, vuelvo a felicitaros, vuelvo a poner sobre la mesa el orgullo para la asociación, ¿no? de tener vocales como vosotras, de este gran nivel. Agradecer también a muchas de vuestras compañeras que han estado redactando el documento, que he visto que estaban conectadas también. He visto por ahí a Concepción Fernández, he visto a Magda, he visto a Lluïsa, o sea que también hago extensible a Mercè Fontanals.
¿no? El trabajo que han desarrollado durante todo este tiempo y que al fin ha podido ver la luz. Comentaros también que los documentos de perfil de ICE y de Electrofiso, ya lo han dicho ellas, pero están ahora en las diferentes secciones de la SEC para que den el ok final y los podamos publicar lo más rápido posible, que la verdad es que nos hace mucha ilusión. Así que sin más, recordaros que esta sesión, como está grabada a partir de mañana, se puede volver a ver a través de la web de la EC. Agradeceros a todos los que os habéis conectado y os vais conectando cada mes a estas sesiones de webinar desde la EC, porque nos hace mucha ilusión, y que estamos preparando ya para el mes que viene una sesión de cardio-oncología. Y nada más, muchas gracias a todas por estar aquí esta tarde. A vosotros. Gracias. Muchas gracias.